Hay un relato bastante cierto donde un vocero nos comenta una situación sobre esa concesión entre Villavicencio y el municipio de Restrepo Meta, donde ellos alegan de que ese peaje que se está haciendo en Puente Amarillo es ilegal. Hablamos con el señor David Mora, un vocero de la comunidad, y nos comentó detalles y también nos comentó la historia de todo lo que viene sucediendo en ese sitio. Muy buenos días, Juan Carlos. Un saludo muy especial a todos los oyentes en la mesa de trabajo de Marandúa Estéreo en el Guaviare, y muchas gracias por contactarnos y además poder informarle a todos sus oyentes sobre este asunto que es bien importante. Yo arranco con lo siguiente, Juan Carlos, ante la pregunta tuya. Yo creo que en esencia, o considero que todo el brote de inconformismo que hay en Colombia en torno a los peajes, que cada día más se suman más habitantes en la intención de levantar la vara y que no les cobren los peajes, pues es el resultado, es la muestra, la prueba reina, si se quiere, del fracaso de la política de concesiones viales en Colombia. Política de concesiones viales que llevó a nuestro país a ser el país de Latinoamérica con mayor casetas de peajes. Colombia tiene 100 o más de 170 casetas de peajes, mientras que, por ejemplo, países que le siguen, el segundo con mayor casetas de peajes es nada más ni nada menos que Brasil. Pero Brasil tiene una extensión de tierra y una infraestructura vial mucho más amplia que Colombia, y aún así tiene alrededor de 150 casetas de peajes. Y seguido de México, que también tiene mayor extensión de tierra, mayor infraestructura vial que Colombia, y tiene alrededor de 140 estaciones de peajes. Esto demuestra que la política en Colombia de concesiones viales ha sido una política de abuso, de poner peajes en cada esquina. Entonces la gente hoy, con la carestía y la dificultad económica que hay, pues claramente le incomoda mucho más tener que pagar un peaje, peajes que son abusivos. Eso, digamos, como para explicar un poco el mundo de levantamientos contra los peajes que hay en el país, y que en el departamento del Meta se viene profundizando mucho más. Entonces les comento, el primer peaje que se levanta y donde se hace un plantón es el peaje de Puente Amarillo, en el cual yo soy vocero del comité No Más Peaje. En este peaje, de forma, digamos, concreta y resumida para que los oyentes lo tengan claro, ¿en qué consiste la protesta? La protesta consiste en que este peaje le genera un enorme daño económico a la economía de Restrepo y de Cumaral y de Veredas de Villavicencio y al bolsillo de los habitantes. ¿Por qué? Porque los municipios de Restrepo y Cumaral están estrechamente relacionados y ligados con Villavicencio. Les pongo un ejemplo: para que una persona de Restrepo y Cumaral pueda tener una cita médica de mediana complejidad o una urgencia médica, tiene que ir a Villavicencio y tiene que pagar hasta la ambulancia un peaje. Sí, ese peaje que está entre Restrepo y Cumaral a menos de 10, 12 kilómetros. Y adicional, este peaje, además de sacarle la plata a la gente para múltiples actividades cotidianas, este peaje tiene la particularidad que tiene muchas irregularidades históricas, e incluso nosotros tenemos una demanda de acción popular que no ha fallado, que duerme en el sueño de los justos, porque la justicia al parecer solo llega es a los de Ruana. Entonces esa demanda de acción popular está desde el 2019 y nada que falla. Yo les puedo dar, digamos, ampliarles un poco los datos económicos de cuánto es el impacto y todo esto, pero la esencia de este elemento, Juan Carlos, acá es que genera un impacto económico negativo para los habitantes, y los habitantes solicitan que el peaje sea retirado. La concesión vial de este peaje es la concesión vial de Covioriente, que hace parte de Corfi Colombiana, que a su vez hace parte del Grupo Aval, que es del conglomerado financiero más fuerte del país, donde está el hombre más rico de Colombia, que es Sarmiento Angulo. Hoy es su predecesor, que es Sarmiento Gutiérrez, que es como tal el hombre, digamos, más rico de Colombia. Ellos son los dueños de esa concesión, y el gobierno nacional puede retirar el peaje modificando el contrato o suspendiendo el cobro y pagando del bolsillo del presupuesto nacional el diferencial. Es decir, soluciones hay. Eso respecto al peaje de Puente Amarillo. Digamos que los otros peajes también se levantan, y se levantan por unas particularidades específicas, pero pues si quieren las detallamos, si no, hablamos del tema de Puente Amarillo como tal. Sobre ese peaje que usted me comenta que está entre Villavicencio y Restrepo, ¿cuántos años ustedes llevan luchando para que sea levantado ese peaje? ¿Cómo es la historia en resumidas cuentas? Este peaje nace como un pontazgo. Yo creo que es el único peaje que le llaman peaje, pero que realmente nunca ha sido un peaje. Esto era un pontazgo. Y para tus oyentes, ¿qué es un pontazgo? Quien no lo sepa, un pontazgo es una caseta de cobro que se hace adelante de una obra para con esa plata pagar la obra. En el caso de este pontazgo, era la obra
del puente Guatiquía. Se hizo en el marco del contrato de concesión 446 de 1994 y ese contrato de concesión era a 20 años. El contrato de concesión terminó, la obra se construyó, la obra se pagó, pero los genios y los avispados de la Agencia Nacional de Infraestructura, en vez de retirar los dos pontazgos con los que se financiaron la obra, solo retiraron el de Vanguardia y dejaron el pontazgo de Puente Amarillo. Y aún así, en el 2013, el Comité Cívico le mandó un derecho de petición a la Agencia Nacional de Infraestructura preguntándole si el pontazgo iba a ser incluido dentro del nuevo proyecto de dobles calzadas, es decir, la concesión que hay hoy en día, y la ANI responde que no será tenido en cuenta, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, 7 meses y 22 días después, por medio de una resolución que carece de todo, digamos, sentido técnico y económico, le dan vida al peaje de Puente Amarillo, moviéndolo unos metros hacia adelante. Y desde ahí la comunidad empezó una pelea por el retiro de este pontazgo, que le llaman mal llamado peaje, por este pontazgo, y aún así lo han mantenido de forma abusiva e ilegal. Ni siquiera tienen manual de operaciones el peaje inicial, ¿sí? Ni siquiera lo tienen. Y entonces lo que se hizo en el 2019 fue que se dio una demanda de acción popular. Es decir, esto ha sido una pelea larga, ha sido una pelea histórica y que hoy, por las condiciones económicas de la comunidad, pues las comunidades no se aguantan más y decidieron que no van a pagar más ese peaje. Y entonces estamos en protesta desde el 13 de julio. Arrancamos nuestra protesta, pero plantón en el punto pacífico y sin movernos del punto. Estamos desde el 2 de agosto de este año, es decir, vamos a completar este fin de semana un mes completo de protesta en el punto. Hoy, jueves 29 de agosto, ustedes se van a pronunciar ante los medios, ante la política regional y nacional. ¿Ustedes qué van a exigir? ¿Que se levante totalmente ese mal llamado peaje? Sí, Juan Carlos, mira, el día martes nosotros tuvimos una reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Transporte, digamos con delegados de ello, estaban de la Gobernación, alcaldías de Restrepo, Cumaral y Villavicencio, estaban presidentes de los consejos municipales, de la Asamblea Departamental, y estaba la Defensoría del Pueblo del Meta y la Procuraduría del Meta, y estábamos los voceros del comité. Y digamos que era una mesa de conversación para definir los requisitos mínimos para instaurar una mesa de concertación. Entonces, ¿qué ocurrió? El gobierno nacional, por primera vez, después de tanto tiempo de protesta y de movilización, asume una responsabilidad y es comprometerse a cumplir 3 requisitos básicos. 1, se comprometieron a suspender o no realizar individualizaciones o amenazas de demanda contra los manifestantes, porque hemos estado de forma pacífica y cultural, y pues digamos que es un compromiso de ellos y de la concesión. El segundo punto que es importante es que ellos se comprometen a que en el marco de la protesta pacífica y cultural, de la legítima protesta pacífica y cultural, no, siempre y cuando hayan manifestantes en el punto, ellos no van a ejercer ningún tipo de presión para bajar la vara y realizar el cobro. Es decir, van a respetar el derecho a la protesta y van a respetar que la vara esté abierta, siempre y cuando tengamos manifestantes ahí en el punto. Y el tercer elemento, que es supremamente importante, es que resulta que en el punto donde nosotros estamos protestando es donde cobran, pero ellos habían realizado una modificación al contrato en el 2022 y estaban construyendo o están construyendo la infraestructura de los nuevos peajes, mal llamados peajes, como unos 400 metros de donde nosotros estamos protestando para que no cobren. Entonces se llegó al acuerdo que el gobierno nacional activa el mecanismo para suspender la construcción de ese peaje, de ese espacio de la obra, y la mesa de concertación se instalaría cuando el gobierno nacional haya suspendido la obra. Si no la suspenden, pues nosotros seguimos en protesta. Ahora, como el gobierno nacional asumió esas 3 responsabilidades, entonces es importante esto, entonces nosotros como gesto de voluntad política decidimos aplazar el bloqueo total y definitivo de la vía Bogotá-Villavicencio que teníamos para el día de hoy, 29 de agosto, a partir de las 6 de la mañana. Nosotros hoy teníamos un bloqueo, pero como muestra de voluntad decidimos suspenderlo. Ahora, ¿qué es importante? Que en el transcurso de la mañana o en el transcurso de hoy, el gobierno nacional debe informarnos si ya quedó suspendida la obra, y si sí, deberíamos entrar a instalar la mesa de concertación. Si el gobierno nacional no informa
no nos informan que ya quedó suspendida temporalmente la obra mientras dure la mesa de concertación de solución al problema, inmediatamente nosotros nos reorganizamos y volveríamos a activar la jornada de protesta en la vía Bogotá-Villavicencio, porque es la única vía que le interesa al gobierno nacional. Es en la única que nos ha puesto cuidado cuando hemos llevado más de un mes protestando, es en la única que nos pone cuidado. Entonces digamos que así está la situación y eso es lo que vamos a realizar.